¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas tienen éxito en acumular grandes cantidades de riqueza? Pues, a diferencia de lo que podrías pensar, no es siempre por la cantidad de dinero que ganan, sino por la forma en que evitan ciertos gastos. En este vídeo te voy a contar qué es lo que los ricos evitan comprar a toda costa. Esta realidad quizás te abra los ojos y te haga cambiar la forma en que ves tus propios hábitos de gasto. Descubrirás que las personas adineradas tienen una disciplina y una estrategia clara para evitar ciertos gastos. Vamos a ver de qué gastos se tratan. Gasto número 1. Lotería. Arrancamos con un gasto que muchas veces parece inocente, incluso emocionante: la lotería. Sin embargo, si buscas acumular riqueza, te recomendaría que huyas de este hábito de gasto. Las personas adineradas no están en la cola de la tienda comprando lotería cada semana. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Las probabilidades no están a su favor, ni a tu favor. Vamos a analizarlo fríamente. Tu oportunidad de ganar el gran premio es de 1 entre 14 millones. Estas son estadísticas, no un juicio de valor. Por otro lado, una apuesta de lotería puede valer 2 euros. Parece poco, ¿verdad? Pero si juegas 2 veces a la semana durante un año, habrás gastado más de 400 euros. Ese es dinero que podrías haber invertido en algo mucho más seguro y rentable. En lugar de poner tu dinero en manos de la suerte, podrías invertirlo en tu futuro. Puede ser la jubilación, los estudios universitarios o cualquier objetivo que te propusieras. Pero ten en cuenta lo siguiente: si inviertes esos 400 euros anuales en algo que te ofrezca un rendimiento del 5% al año, en 30 años habrás acumulado casi 28.000 euros. Piénsalo de esta manera. Intentar hacerte millonario jugando a la lotería es como intentar subir una escalera de 1000 peldaños con un solo salto. Por mucho que lo intentes, las probabilidades están en contra. Sin embargo, invertir tu dinero sabiamente es como subir esa misma escalera paso a paso, con paciencia y constancia. Puede que no sea tan emocionante, pero al final del día estarás mucho más cerca de la cima. Gasto número 2. Compras impulsivas. Adentrémonos ahora en el mundo de las compras impulsivas, un hábito al que los ricos le dan la espalda. Puede parecer que los millonarios gastan dinero en extravagancias todo el tiempo, pero la realidad es que los verdaderamente inteligentes son increíblemente frugales. ¿Te has encontrado alguna vez saliendo de una tienda con un carrito lleno de cosas que no necesitabas? Quizás fue una oferta de compra uno, llévate otro gratis en el supermercado, o un descuento en tu tienda de ropa favorita. Pero déjame decirte que esta no es la manera de operar de las personas adineradas. Los ricos son planificadores. Las compras impulsivas no son parte de su agenda. Estas suelen conducir a gastos excesivos, desperdicio y deuda, 3 cosas que las personas exitosas evitan a toda costa. Ellos saben que al ser consumidores cuidadosos, pueden vivir en un nivel de vida significativamente más elevado. Las personas con altas fortunas evitan las compras impulsivas, se alejan de días como el Black Friday o el Prime Day y solo compran lo que realmente necesitan. Gasto número 3. Plataformas de streaming y videojuegos. Más que un agujero en el bolsillo, las plataformas de streaming y los videojuegos pueden ser un agujero negro de tiempo. Las personas ricas no construyeron su fortuna descansando en el sofá todo el día frente a una pantalla. Estos pasatiempos pueden dañar la productividad más que beneficiarla. Es poco frecuente ver a una persona rica invirtiendo buena parte de su tiempo viendo la televisión o jugando a los últimos videojuegos. De hecho, los adultos con ingresos anuales inferiores a 25.000 euros gastan mucho más tiempo consumiendo medios a través de la televisión, videojuegos y radio, en comparación con aquellos con ingresos superiores a 75.000 euros. Esto demuestra que los hogares de bajos ingresos tienen un uso más intensivo de estos dispositivos en comparación con los hogares de ingresos altos. Es más, el 67% de las personas adineradas declaran que no ven televisión. Pero no te confundas, jugar a videojuegos por ocio y jugarlos por trabajo son 2 cosas muy diferentes. Hay personas que están ganando mucho dinero simplemente sentándose detrás de una pantalla todo el día, pero se trata de un negocio para ellos. Considera las plataformas de streaming y los videojuegos como arenas movedizas. Te arrastran lentamente, consumiendo tu tiempo, el recurso más valioso que posees. Recuerda, el tiempo es oro, y los ricos saben muy bien cómo invertirlo. Gasto número 4. Estar al día con las últimas tendencias. Hablemos de la carrera constante para estar al día con las últimas tendencias. La presión de tus compañeros o de la propia sociedad puede ser intensa, pero no tienes que endeudarte para seguir el ritmo. Si tus amigos, vecinos o compañeros de trabajo tienen el último gadget de moda, no significa que tú también necesites uno. Te sorprendería saber cuántas personas no pueden permitirse estos gadgets y solo caen ante la misma presión que tú estás tratando de evitar. Algunos informes indican que la mayoría de los trabajadores viven al día. Las personas con mucho dinero entienden que una vida bien vivida es subjetiva.
Incluso podrías descubrir que algunos multimillonarios ni siquiera tienen el último iPhone, aunque podrían comprar toda la tienda si quisieran. Tu realidad personal es más valiosa que la percepción pública. A veces, seguir las últimas tendencias se asemeja a la historia del burro y la zanahoria. Cuando finalmente alcanzas esa brillante y apetitosa zanahoria, que en este caso es el último gadget de moda, se te presenta otra tentadora zanahoria colgando justo delante de tus ojos. Y así te encuentras en un ciclo interminable de perseguir la última zanahoria, nunca realmente disfrutando de lo que ya tienes. La verdadera riqueza radica en tener dominio sobre tu vida, no en ser un burro perpetuamente engañado por una zanahoria colgada en un palo. Gasto número 5. Extensiones de garantía. Analicemos ahora las extensiones de garantía. Se trata de un contrato de servicio adicional que puedes pagar para proteger tus compras más allá de la garantía original del fabricante. A menudo se te preguntará al comprar un producto caro, como un televisor 4K, si deseas adquirir una. Pero si quieres imitar a las personas financieramente exitosas, la respuesta deberá ser un rotundo no. Las personas buscan obtener el máximo valor de sus compras, pero las extensiones de garantía rara vez aportan ese valor adicional. Los minoristas se quedan con el 50% o más de lo que cobran por estas garantías. Las personas con riqueza no suelen adquirir extensiones de garantía, y aquí está el porqué. Las personas ricas investigan, y deberías seguir su ejemplo. Por ejemplo, revisa la garantía del fabricante antes de decir sí a una extensión de garantía. Podrías estar más cubierto de lo que inicialmente pensabas. Compara el coste de las reparaciones potenciales con el de la garantía extendida. En la mayoría de los casos, estarías mejor apartando el dinero que gastarías en una extensión de garantía para cubrir tú mismo las futuras reparaciones. Las extensiones de garantía son como un caro paraguas en un día de lluvia leve. Parece útil, pero en realidad se trata de un gasto innecesario que puedes evitar, así que la próxima vez que intenten venderte una, corta la conversación de raíz. Gasto número 6. Cuentas de ahorro de bajo interés. No todas las cuentas de ahorro son iguales. Tal vez te guste la seguridad de tener tu dinero en una cuenta de ahorro regular, siempre disponible para cuando lo necesites. Pero si quieres emular a los magnates financieros, te darás cuenta de que esa estrategia es como almacenar tu dinero debajo del colchón. Las cuentas de ahorro regulares ofrecen un interés realmente bajo, casi nulo. Si buscas en el lugar correcto, encontrarás cuentas de ahorro de alto rendimiento que te ofrecen mucho más. Los bancos digitales, por ejemplo, suelen ofrecer las tasas de retorno más altas. Tienen costes operativos bajos o inexistentes, lo que les permite ofrecer mejores condiciones. Si aspiras a aumentar tu riqueza tomando decisiones inteligentes con tu dinero, es hora de explorar tus opciones de cuentas de ahorro digitales. Un cambio sencillo, pero que puede tener un impacto significativo en tu capital a largo plazo. Además, considera la automatización como una estrategia de ahorro. Te permite desviar euros directamente a tu cuenta de ahorro de alto rendimiento, antes de que tengas la oportunidad de gastarlos. Las cuentas de ahorro de bajo interés son como pozos secos, mientras que las cuentas de alto rendimiento son como ríos caudalosos, te darán mucho más a largo plazo. No permitas que tu dinero languidezca en el pozo seco de una cuenta de ahorro de bajo interés. Gasto número 7. Marcas de lujo. Las marcas de lujo no siempre son el sello de la riqueza. A pesar de lo que puedas ver en las alfombras rojas, los ricos no llenan sus armarios con etiquetas de diseñador. Pueden permitírselo, claro, pero saben que el verdadero lujo no está en gastar de manera indiscriminada, sino en hacer inversiones inteligentes. Por ejemplo, Ingvar Kamprad, el fundador de IKEA, prefería las compras en mercadillos. O también tenemos el caso de Bill Gates, que a pesar de su inmensa fortuna, usa un reloj de $10 en lugar de un Rolex. ¿Y qué hay de Michelle Obama? La ex primera dama combinaba prendas de diseñadores de alta gama con vestidos económicos de Target. Entonces, si estás pensando en emular a los ricos, antes de desembolsar 200 euros en unos pantalones de diseñador, pregúntate si un par de jeans de descuento de 20 euros no cumplirían la misma función. Recuerda, es esencial comprar sabiamente, considerando siempre tu presupuesto y tus objetivos financieros. Considera las marcas de lujo como los postres de la moda. De vez en cuando no hacen daño, pero un consumo desmedido puede acabar siendo perjudicial para tu salud financiera. Gasto número 8. Préstamos o financiaciones con altas tasas de interés. Los préstamos con altas tasas de interés son trampas financieras en las que no debes caer. ¿Has oído hablar del TIN y el TAE? Son términos clave a la hora de pedir un préstamo. El TIN, o tipo de interés nominal, es el interés que el banco cobra por prestarte el dinero. El TAE, o tasa anual equivalente, incluye tanto el TIN como las comisiones y gastos asociados, proporcionando una imagen real del coste del préstamo. Ahora bien, imagina que quieres financiar un coche, una reforma de tu hogar o incluso tu teléfono móvil. Puede ser tentador optar por un préstamo con un TIN bajo,
Pero si el TAE es alto, debido a las comisiones y gastos adicionales, podrías terminar pagando mucho más de lo que pensabas. Incluso las comisiones de apertura pueden sumar una cantidad considerable al costo total. Entonces, si quieres emular el comportamiento de los ricos, ten cuidado con estos préstamos y finanzas costosas. Busca el mejor TAE y no te dejes engañar por un TIN atractivo. Piensa en las altas tasas de interés como una serpiente en el pasto verde del préstamo. Aunque el césped pueda parecer atractivo, la serpiente es peligrosa y mejor mantenerse alejado. Gasto número 9. Comida basura. La comida basura es una trampa en la que no debes caer. ¿Te imaginas a un millonario devorando hamburguesas y papas fritas del pasillo de la comida rápida de un supermercado? Yo tampoco. Las personas ricas valoran su salud y no escatiman en tener una alimentación equilibrada. Sorprendentemente, la diferencia en los menús diarios entre un millonario y alguien con ingresos modestos no es el costo de los alimentos, sino cómo se consumen. Los alimentos procesados y listos para comer son sustituidos por opciones frescas y saludables. Así que, la próxima vez que estés en el supermercado, considera las opciones más sanas. Invierte en ti y en tu salud, eligiendo alimentos limpios y nutritivos sobre la tentación de la comida basura. Piensa en la comida basura como un espejismo en el desierto. Puede parecer atractiva en el momento, pero a la larga solo te dejará más sediento y necesitado de lo que realmente importa: nutrición y bienestar. Gasto número 10. Una casa sobrevalorada. El último gran gasto que deberías evitar es una casa sobrevalorada. Parece contradictorio, sabiendo que los ricos viven en mansiones lujosas, ¿verdad? Pero aquí está el kit de la cuestión. Siempre buscan una oferta. Las personas adineradas se esfuerzan por obtener el máximo valor de su inversión. No quieren sentir que están siendo estafados. Pueden gastar millones, pero te aseguro que regatearán el precio de la vivienda como cualquier otro comprador. El magnate multimillonario Warren Buffett es un brillante ejemplo, viviendo en su modesta casa de Omaha, Nebraska, que compró por $31.500 en 1958. Así que tú, igual que ellos, busca dentro de tu presupuesto y haz que funcione para ti. Y no olvides, regatea siempre que puedas. En resumen, gestionar tus finanzas no tiene por qué ser un camino pedregoso. Recuerda, cada decisión de gasto es una oportunidad para acercarte a tus objetivos financieros. No necesitas ser un multimillonario para adoptar hábitos de gastos inteligentes. Al evitar estos gastos innecesarios, estás dando pasos firmes hacia una vida más próspera y segura. Mantén siempre en mente tus metas y recuerda, cada pequeño ahorro cuenta. Así que, adelante, toma el control de tu dinero y conviértete en el arquitecto de tu próximo éxito financiero. Y ahora, lo que te recomiendo es que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. Simplemente tienes que tocar en la imagen para acceder al vídeo. Encontrarás información que, estoy seguro, te interesa.